Completamente. Marcela, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nelson, Marco? Bueno, claro, hay que repasar porque los números te están mostrando cuál es el programa económico que el gobierno se propone para el año que viene. Un año que, además, va a ser difícil porque es un año electoral y ahí la oposición estará siguiendo muy de cerca cuánto de esto se cumple. En principio, algo que tiene que ver con tu bolsillo, la inflación. Fíjate este aspecto. Si bien el presupuesto es para el año que viene, también algunos números que muestra este presupuesto tienen que ver con el año que estamos transitando y que no terminó todavía. Y fíjate el punto de partida de la inflación, de la proyección para el año que viene. El gobierno cree que la inflación este año va a terminar siendo del 34,8%, es decir, prácticamente 35% o 10 puntos porcentuales por detrás de lo que proyectan las consultoras privadas. La consultora privada más optimista, ¿no? Porque hay otras que ya ajustaron la inflación para este año al 48%. Partiendo de esa diferencia tan, pero tan importante, surge que este número, que es la inflación proyectada para el año que viene, también suscita diferencias entre el pronóstico oficial y el de los privados. 23% es lo que el gobierno pretende alcanzar de inflación el año próximo, esto según el presupuesto. ¿Qué dicen los privados? Depende cuánto se enfríe la economía, será el número de inflación. Algunos dicen 25% y otros dicen más cerca del 30%. Lo cierto es que este número es importante. Fíjate cómo la inflación impacta en todas las situaciones cotidianas de la vida, por ejemplo, la renovación de un alquiler. Esos ajustes por inflación van a estar muy de cerca mirando ese número. Otro de los números que también aparecen en el presupuesto y del cual recién estaban hablando es el déficit fiscal. 0% de déficit, es decir, achicar mucho el gasto público para no gastar más de lo que ingresa. Y atención por el lado de los ingresos, porque el Estado prevé incrementar sus ingresos y que sean un 43% mayor a lo que fueron este año. La obra pública, año electoral, te decía, quizás la obra pública es el elemento que más se utiliza para hacer campaña. Sin embargo, el gobierno cree que el gasto o la inversión en obra pública va a caer un 12%. Si a esto le sumo el impacto o le acoplo el impacto de la inflación, te diría que la caída real de lo que el Estado va a desembolsar en obra pública va a ser superior al 30%. ¿Por qué? Porque cree el gobierno que llegarán las inversiones del sector privado en lo que atañe a la infraestructura y a la situación edilicia de la obra pública. Educación. Este es un tema que generó debate y sobre todo fue objeto de discusión con la oposición, porque el presupuesto cree o suscita una inversión que va a caer en educación. Una inversión que si bien es del 5%, siempre hay que añadirle el efecto de la inflación. En términos reales, significa que el Estado va a gastar en educación casi un 30% menos el año que viene que lo que gastó este año. Esto es muy importante porque también el tema de la situación de infraestructura, de los colegios y de los recursos, los materiales y demás que van por el lado de la educación, es uno de los elementos que se pone en la mesa de la discusión paritaria docente y que este año no hubo ningún tipo de acuerdo al respecto. Damos vuelta a la página porque tenemos más para contarte de este presupuesto. Fíjate cómo han cambiado las ecuaciones con la quita de subsidios y con el traspaso de la provisión de energía eléctrica a las provincias, en el caso, por ejemplo, de las empresas líderes de Noro de Sur. Como ya el Estado Nacional no se hace cargo, el gasto en energía va a tener una caída muy importante mayor al 60%. Así que son estos los recursos que empiezan a recortarse cuando te hablamos de que se va a llegar al déficit 0%. Vamos con algún número más, porque por supuesto, si sos ahorrista, este número lo tenés todo el tiempo en la cabeza. Pero si no lo sos, quédate tranquilo que también lo vas a tener en la cabeza porque ya hemos visto el efecto de una devaluación brusca en los bolsillos y en la góndola. Estamos hablando del dólar. Fíjate el promedio que traza este presupuesto. $1 para el año próximo que en promedio estará en 40,10. ¿Y qué significa que esté en promedio con 40,10? Que a fin de año debería estar en 42 pesos. A fin del año que viene, 42 pesos. El mayorista. El mayorista es como el supermercado mayorista, tiene un precio diferencial para el que compra por cantidad. Y el precio minorista, que es el que compra el pequeño ahorrista en el banco, en general tiene un spread o una diferencia de $1. Entonces, si el presupuesto te está diciendo que a fin del año 2019 el mayorista va a estar en 42 pesos, significa que vos cuando vayas por ventanilla en diciembre del 2019 vas a conseguir $1 con una cotización cercana a los 43 pesos. Marcela. ¿Se cumplirá o no? Bueno, algunos economistas, Nelson, dicen que este presupuesto esconde para el año que viene un atraso cambiario. Hacemos una pausa allí porque después tenés que explicar bienes personales, ¿sí? Sí.